la impronta hispana en la ciencia del lenguaje y la lingüística hispánica como contorno. Cuando se realiza una investigación se puede tener en cuenta distintos círculos concéntricos desde lo que uno está estudiando, cuál es su contexto, pero ese contexto, ese marco, puede irse ampliando. Entonces nosotros recientemente, este verano de 2025, hemos realizado un trabajo académico y nuestro entorno era el análisis de la ficción desde una concepción analítica del pensamiento filosófico de Manuel García Carpintero Sánchez Miguel sobre el discurso de ficción, y eso estaba dentro de un entorno que eran las interrelaciones entre lingüística y filosofía, y a su vez había unos límites más externos, un contorno que era la ciencia del lenguaje y la lingüística hispánica, un contorno en el que ya hemos trabajado y damos por hecho que vamos a seguir operando en el futuro. Lo que ahora queremos subrayar es que existe una impronta hispana. Claro, ¿desde cuándo empieza la ciencia del lenguaje? Empezar con mayúsculas, pues en el siglo XX, semi-empezar en el siglo XIX. Podríamos decir que ya Platón en su diálogo Cratilo dialoga sobre el lenguaje, sí. Podríamos decir que en el siglo XVII, en torno a 1660, en el monasterio de Port-Royal francés, pues no solo pensaron una lógica, la llamada lógica de Port-Royal, sino unos estudios lingüísticos que son unos antecedentes de la filosofía del lenguaje llamada gramática de Port-Royal, que en realidad llevaba el título de gramática general y racional. ¿Serían esos antecedentes protocientíficos? Sí, en el siglo XIX empiezan a emerger filologías varias desde Europa para estudiar primero las lenguas europeas y de ahí el exterior. Pero se suele decir que la lingüística como ciencia o la ciencia del lenguaje pues empieza a principios del siglo XX, especialmente con Saussure. Sí, cogemos por ejemplo el libro de Broncar, Teorías del lenguaje, y vamos al índice. Sí, el segundo capítulo está dedicado a la lingüística estructural, por Saussure, pero, bueno, segunda parte, quiero decir, habría una primera parte sobre psicología del lenguaje. ¿A quién nombra? Pues nombra a Skinner, nombra a Piaget, nombra lo que tiene que ver con la socialización, pero dedica una segunda parte a la lingüística estructural. Pues lingüística estructural, pues Saussure, Sapir, el estructuralismo europeo, del Círculo Lingüístico de Praga, Herndon, el Círculo Lingüístico de Copenhague, y como capítulo final, el libro está publicado en español en 1985 y el original es de 1977. En aquel momento lo último en lingüística estructural pues era la gramática generativa de Chomsky, que con sus 90 y tantos años sigue vivo y sigue pensando. También nos pone una tercera parte de psicolingüística y una cuarta parte de teorías del discurso, con Benveniste y Culioli. He hecho en falta nombres hispanos, no hay ningún nombre hispano, por eso lo de subrayar. Entonces, ¿a quién vamos a subrayar? A Ángel Amor Ruibal. Ángel Amor Ruibal, pues nosotros, a través del magisterio recibido por Antonio Domínguez Rey, un pensador filosófico y literario con formación tanto en filosofía como formación también en teoría de literatura, pues es una de las personas que ha puesto el índice en la dirección de que Ángel Amor Ruibal, filósofo español, porque construyó un sistema filosófico, el correlacionismo, finales del 19, principios del 20, Ángel Amor Ruibal, pensador gallego, 1869-1930, pues a través de su introducción a otro libro, una introducción larga, una introducción que denominó
Principios de ciencia del lenguaje, Principios de ciencia del lenguaje en 1900, ya estaría sentando las bases de una lingüística moderna, racional, correlacionista, y su libro estrella sería en 2 volúmenes en 1904 y 1905, Los problemas fundamentales de la filología comparada. Y a todas luces, Ángel Amor Ruibal se adelantó a Saussure. Saussure dictó sus clases de lo que luego sería el curso de Lingüística General entre 1907 y 1911, pues ya Ángel Amor Ruibal, en 1900, su estudio Principios de ciencia del lenguaje. Se adelanta Ángel Amor Ruibal a Saussure en el estudio del signo lingüístico, y asimismo la obra de Ángel Amor Ruibal, tal como se explica Antonio Domínguez Rey, ¿es pionera en qué? En el estudio de lo que luego se llamará ciencia de la cognición. ¿Por qué? Porque Ángel Amor Ruibal se da cuenta de los fundamentos cognitivos de lo lingüístico y los fundamentos lingüísticos del conocimiento. Entonces lo que realiza Ángel Amor Ruibal es una suerte de protociencia de la cognición, por lo que debería ser considerado uno de los grandes precursores de la lingüística. Bueno, en vida, en Europa, sí que estuvo considerado y valorado. En España no. Aunque Ramón Menéndez Pidal sí que se enteró de su obra y se cartearon, tuvieron correspondencia. Y Ramón Menéndez Pidal, evidentemente, elogió la obra de Ángel Amor Ruibal. Entonces, tal y como concibe Ángel Amor Ruibal lo lingüístico, pues sería un campo, nosotros diríamos que categoría en el que se entremezclan elementos sí lingüísticos, pero también históricos, también cognitivos o epistemológicos y también filosóficos. No en vano, Ángel Amor Ruibal, paralelamente a su construcción de una protociencia de la cognición, su construcción de las bases de la lingüística, de la ciencia del lenguaje, pues también estaba construyendo su sistema filosófico del correlacionismo. Dejamos ya esta parte de la ciencia del lenguaje y nos vamos porque el contorno lo denominamos, queremos que sea ciencia del lenguaje y lingüística hispánica. Aquí en lo de lingüística hispánica estaría más claro que la figura inicial animadora que pone en marcha la filología de la lengua española y de todo lo que tenga que ver con su estudio, pues es la figura de Ramón Menéndez Pidal, también nacido en 1869 y fallecido en 1968. Su labor es brutal de cara a la actividad fundante de una lingüística hispánica. ¿A través de qué? Pues a través de sus indagaciones fundamentales en lingüística románica, en dialectología histórica española, que en otra ocasión ya explicaremos desde la teoría del cierre categorial en qué medida es ciencia o no es ciencia la dialectología histórica española de Ramón Menéndez Pidal, porque desde los materiales intelectuales que nos suministra la teoría del cierre categorial se puede dar un veredicto sobre el carácter científico de la dialectología histórica española. Asimismo, es relevante sus estudios de literatura española y su, a la vez, simultánea, historia de España, historiografía de España, pero también historia de la lengua española. Son dos historias que se entremezclan, se nutren, se enriquecen mutuamente. Porque para entender lo que aconteció en nuestro pasado español, pues tenemos que tener en cuenta cómo se hablaba en nuestro pasado, ahora hispano, antes español, antes castellano y antes latino. Y viceversa, para saber cuestiones lingüísticas filológicas del latín de la península celtibérica, del castellano hasta 1500, del español a partir del 1500, y pues hay que tener en cuenta pues los avatares históricos.
Pero claro, es que la labor de Ramón Menéndez Pidal no solamente, y eso ya es bastante, fue indagadora, no fue un animal solitario, sino que su labor fue institucional. Así pudo generar toda una escuela de pensamiento filológico, historiográfico, sobre lo español histórico, lo español idiomático. Y todo esto lo concretó en el Centro de Estudios Históricos desde 1910 hasta 1939, bajo el amparo institucional y económico de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones. Pues dicho lo cual, cerramos lo que queríamos decir, que para muchas cuestiones que tengan que ver con el lenguaje, que tengan que ver con el idioma español, tendremos que tener en cuenta el entorno pertinente, pero saber que eso estará dentro de un entorno y a su vez dentro de un contorno más amplio. Y cuando ese contorno más amplio es la ciencia del lenguaje, pues sí, Saussure es muy relevante, pero tan relevante como Ángel Amor Ruibal. Y en el ámbito de la filología de la lengua española, procedente de la lengua castellana, procedente de la lengua latina, pues la gran cabeza pensante es Ramón Menéndez Pidal. Y nuestra aportación hermenéutica es que hay motivos para poder justificar que ambos dos, Ramón Menéndez Pidal y Ángel Amor Ruibal, ambos dos, Ángel Amor Ruibal y Ramón Menéndez Pidal, se les puede clasificar dentro, no de un movimiento consciente de una supuesta filosofía analítica española, pero sí de una actitud, un estilo de pensar afín a lo que posteriormente se ha llamado concepción analítica del pensamiento filosófico. Porque a la vez que en otras partes del mundo, que si en Viena, que si en Inglaterra, que si en Estados Unidos, pues tenemos un Brentano, tenemos un Mach, tenemos un Sidgwick, tenemos un Peirce, con una primera oleada de lo que luego será la concepción analítica del pensamiento filosófico, con una segunda oleada inaugurada por Frege, que luego viene Bertrand Russell, luego viene Ludwig Wittgenstein, y luego viene Austin Sears, etc., pues ese estilo de pensar, que de forma resumida tiene que ver con una reacción hacia los excesos del idealismo alemán en tonalidad hegeliana, una obsesión por la claridad formal, y una concentración en el supuesto problema, conjunto de problemas de lo mental, el pensamiento, con lo lingüístico, con la realidad, con la exterioridad, con la sociedad, con el exterior al ser humano, pensamiento, lenguaje, realidad, pues si a eso de forma básica lo podemos llamar concepción analítica de la filosofía, no solo fue algo construido por algunos austriacos, por algunos alemanes, por algunos ingleses, por algunos estadounidenses, también por algunos españoles. Y ahí podríamos figurar como proto-concepción analítica del pensamiento filosófico a Antonio de Lebrija, proto porque antes de Hegel no puedes ir en contra de esos excesos hegelianos, pero Antonio de Lebrija se iba contra los excesos escolásticos. Pero ya más en la época de finales del XIX y principio del XX, como estilo de pensamiento analítico, pues en el entorno español pues tendríamos a Nicolás Salmerón Alonso, tendríamos a Santiago Ramón y Cajal, tendríamos a el joven Unamuno, el de filosofía lógica, tendríamos a Ángel Amor Ruibal, Ramón Menéndez Pidal, tendríamos al Ortega y Gasset afín al giro lingüístico, y tendríamos al pensador filosófico posteriormente y pronto comprometido con la igualdad de oportunidades, Besteiro. Besteiro fue de las primeras personas que en España
con una claridad expresiva, pensó con racionalidad, con una base científica, lo que luego se ha llamado filosofía de la mente, y a lo mejor en aquel momento se llamaban problemas del alma. En fin, ciencia del lenguaje, todos los OSE que queramos, hasta el actual Chomsky, pero también Ángel Amor Ruibal. Y en cuestiones de filología del idioma español, Ramón Menéndez Pidal. Ambos dos maestros. Os invitamos y os animamos a que tanto Ángel Amor Ruibal como Menéndez Pidal constituyan el contorno de vuestras investigaciones.